El PSG golea 4 goles por 0 en este inicio del Mundial de Clubes y justamente hay mucho que hablar, mucho que reaccionar acerca de este enfrentamiento que sin lugar a dudas, al menos en cuestión y en percepción, son dos de los equipos más importantes de Europa. Uno que viene siendo el campeón de la Champions League, de la Coupe de France y de Francia, que tiene una autonomía, que tiene una capacidad, que tiene un desenvolvimiento espectacular y especial, y del otro lado un Atlético de Madrid que vuelve a quedar a deber. ¿Cuándo vamos a entender o cuándo va a ser el momento que el Cholo Simeone aprenda a competirle a esta clase de equipos y no solo competirles, ganarles, buscar la victoria? Es una realidad que ni Botafogo ni Seattle Sounders, que son los otros dos equipos, creo que estén a la altura y a la jerarquía tanto del Atlético de Madrid como del PSG, pero a ambos equipos no se les va a exigir ni se les va a medir que la derrota, si es que llegaran a tener contra alguno de estos equipos. Por supuesto que la derrota va a caer y va a calar hondo, pero más por el lado del Atlético de Madrid. ¿Cuándo va a ser el momento que veamos a un Atlético de Madrid en el presente que en verdad compita contra los de alta jerarquía y que no solamente compita por momentos, por ciertos espasmos, por ciertos resultados? ¿Cuándo va a ser el momento en el que el Cholo Simeone ya identifique y ya planifique un equipo para ofender, para ser ese equipo del cual se espera bastante? Hoy el equipo del PSG se dio parecía un día de campo, parecía una verbena, parecía una fiesta, parecía cualquier cosa menos un partido de fútbol. Por momentos el Atlético de Madrid equilibró, por momentos el equipo del Atlético de Madrid generó a través de justamente las cosas genuinas, las genialidades, las cuestiones generosas inclusive que tienen algunos jugadores en cuestión de calidad individual, poniendo acá a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez, que Julián Álvarez es un jugador excepcional y que en este partido poco o nada pudo realizar, pero porque no hubo un acompañamiento nunca. Si identificamos y desmenuzamos poco a poco el partido, nos daremos cuenta que el Atlético de Madrid salió a empatar, salió a no perder, salió a especular. ¿Cómo te atreves a especular contra el mejor equipo que ahorita está jugando fútbol? ¿Cómo te atreves a especular contra el equipo que es campeón de la Champions League? ¿Cómo te atreves a especular que tienes un equipo con variantes, con vertientes, con jugadores que te pueden solucionar partidos, con jugadores que tienen un nivel ofensivo importante? ¿Cómo te atreves a salir con un planteamiento en donde otra vez es tírense para atrás? Controlar la pelota, hacer que el tiempo corra, hacer que el partido se aburra y por ahí encontrar alguna genialidad individual o alguna circunstancialidad en el juego que nos pueda beneficiar a nosotros como Atlético de Madrid. Eso es lo que hoy yo veo por parte del conjunto colchonero y más que nada por parte del Cholo Simeone. Nadie critica y nadie es, si tenemos tantito uso de razón, nadie puede decir que el Cholo Simeone es un entrenador del montón. En lo absoluto, es un tipo que ha puesto a competir a un Atlético de Madrid que para antes de estas circunstancias era un Atlético de Madrid que divagaba. Pero hoy, ¿cuándo vamos a ver la versión del Atlético de Madrid que justamente las inversiones, los jugadores, las posiciones, la calidad inclusive de los jugadores, ¿cuándo vamos a poder ver que todo eso se subraye y que compita justamente contra esta clase de equipos? Hoy el conjunto del Atlético de Madrid y en especial el Cholo Simeone, creo que no sé si subestiman, pero realmente no salieron a ganar, no salieron a competir. Evidentemente Seattle y Botafogo son dos equipos los cuales puede el Atlético de Madrid incluso golear, pero después de la exhibición de hoy, la evaluación, los parámetros, la certidumbre se va a encontrar justamente contra equipos que, si no necesariamente son campeones en sus respectivas ligas o en alguna liga internacional o continental, como es el caso de Europa, tienes que pelear contra esta clase de equipos, tienes que buscar ganar con esta clase de equipos. ¿Por qué? Porque tu obligación, porque así es la exigencia que justamente tiene el equipo simplemente por el hecho de la inversión y de los jugadores que tienes. No es poca cosa la plantilla del Atlético de Madrid. Del otro lado, un PSG que goleó, un Luis Enrique que sabemos perfectamente que es un tipo que ya inyectó una idea y que esta inyección, que esta idea la han adaptado, la han adoptado, la han abrazado, la han acobijado, la han resuelto de manera concreta todos y cada uno de los jugadores que juegan, los suplentes, que juegan los que son el once inicial. Termina siendo un PSG que es desequilibrante, contundente, ofensivo,
que ahoga, que presiona, que en defensa está bien, que en ataque está bien, que en generación de juego es espectacular, que si bien dejan espacios y que hay ciertas situaciones en donde el equipo parisino cuando pierde la pelota y no suelen replegarse de buena forma, puede que ahí haya alguna chance para los equipos rivales, pero eso lo vas a encontrar 2 veces en el partido, no más. Y si no aprovechas eso, como hoy, justamente el Atlético de Madrid estaba buscando esos espacios, pero no generó absolutamente nada. Y cuando tú le das el caramelo, cuando tú le das el balón, cuando tú le das la potestad, cuando tú le das la idea de juego al PSG, no esperes menos que esto. No esperes menos que el conjunto del PSG gane, guste y golee de forma contundente y sin mucho, A medio gas me atrevo a decir que el PSG gana contra el Atlético de Madrid. Yo creo que va a ser de sabático totalmente contra el Botafogo y contra el Seattle Sounders, el equipo del PSG. Un PSG que hoy literalmente fue el que llegó, fue el que generó, fue el que sabía y es el equipo que aparentemente sabe que está compitiendo por un torneo internacional, por un torneo de alta estima, de alto nivel y de alto valor como es un mundial de clubes y que aparentemente en ese grupo no solamente por las armas, herramientas que tiene en cuestión de recursos humanos, sino también en la cuestión del talento, de la jerarquía, de la creatividad, de la cuestión idónea que ha convertido Luis Enrique al conjunto del PSG, reciente campeón de la Champions League. Para mí, no solamente por este resultado, sino por el fondo, por la forma, por los jugadores, por la creatividad, por esa valentía de muchos jugadores de ejercer una calidad individual y a su vez portar y aportar algo a lo colectivo. Creo que eso influye bastante para que este conjunto parisino sea uno de los destacables e inclusive favoritos para llevarse este título. Por otra parte, vuelvo y repito, un PSG que se pueden decir muchísimas cosas en este partido. Los 2 goles, las anotaciones por parte de Vitinha, por parte de Fabián, que terminan siendo anotaciones importantes. Due perdonó, Kvaratskhelia perdonó, Ramos perdonó. Es decir, la cuestión y el aparato ofensivo, varios jugadores perdonaron y este marcador, si no es por Oblak, si no es por el travesaño, si no es inclusive hasta por alguna labor defensiva, fácil hubiese quedado sin problema esto 7 goles a 0. ¿Y por qué digo 7 goles a 0? Porque fue poco lo que generó el Atlético de Madrid. Ya como conclusión justamente tenemos estas dos partes, tenemos estas dos fuentes. Un equipo que genera, un equipo que compite, un equipo que si bien trata de transcurrir la pelota, lo hace con una idea. Lo hace con la idea de atacar, lo hace con la idea de ofender, lo hace con la idea de desatornillar, de desnudar, de tratar de encontrar justamente esos espacios para que se encuentren las soluciones en la ofensiva. Y por otra parte tenemos al conjunto del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que simplemente toca, es un equipo que simplemente toca la pelota y no tiene idea de juego, no tiene timing, no tiene perseverancia, no tiene calidad al frente y no porque los jugadores no te la den, sino porque el entrenador no se ha actualizado, no ha configurado, no ha mimetizado justamente lo que necesita el Atlético de Madrid, que vuelvo y repito, el Cholo Simeone es un astro defendiendo, pero generando, pero optimizando, pero dándole chances a sus delanteros, chance a su aparato ofensivo. Creo que es un equipo que va a seguir siendo esto. Podrá vencer, golear y gustar a Botafogo, a Seattle y a otros equipos. La prueba de fuego, la hora de la verdad, la evaluación prudente es justamente contra esta clase de equipos, esta clase de elementos que son igual o superior a ti. No hay un perdón, no hay justificación para este partido. La justificación más barata y más fácil para estos momentos, es decir, perdimos contra el PSG, campeón de la Champions League, pero aún así tienes que tener cara, tienes que tener dignidad, tienes que tener cojones, tienes que tener justamente una semblanza en donde le compitas al campeón de la Champions League, porque tú también estás en la Champions League, porque tú también estás dentro del top, el ranking de equipos que están en el top 10, inclusive a nivel Europa. Entonces, no hay justificación hoy por la que el Atlético de Madrid no haya podido competir. Realmente hoy vimos una competencia nula por parte del conjunto del Atlético de Madrid y los parisinos se dieron una fiesta, se dieron una verbena, un día de campo totalmente e incluso les puedo decir, como ya fui reiterativo, a medio gas, sin emplearse a fondo, ganaron 4 goles por 0. Un equipo que vislumbra y se vislumbra como favorito y otro equipo que si no mejora en cuestión del Cholo Simeone,
creo que ya debe de ir siendo momento de encontrar algún entrenador que trate de hacer algo distinto, que trate de competir a través de una fórmula que justamente tiene el Atlético de Madrid, que es calidad en el ataque. Nos estamos viendo 4-0, gana el PSG. Hasta la próxima.